El Señor, en esta oportunidad que Dios me da de presentarme y enseñar su palabra, qué es lo que debo enseñar, ¿verdad? Y bueno, tengo un listado de un montón de temas que podría enseñar, pero ahora quiero dedicar unas semanas al asunto de los mandamientos del Señor. Y para ello, pues vamos a empezar en el libro de Éxodo capítulo 20. En Éxodo capítulo 20 están lo que se denomina los 10 mandamientos. ¿Vale? Y sí os animo que siempre, sobre todo en estos jueves y también en las enseñanzas de los domingos, pero sobre todo en las enseñanzas, traigáis un cuaderno, apuntéis, y eso os queda luego pues como un récord, un recuerdo, y más adelante pues lo podéis repasar, lo podéis estudiar en casa, que es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Éxodo 20 es donde están escritos los 10 mandamientos. Y yo, la otra vez que estaba enseñando, hice de pasada también sobre este asunto de los mandamientos y preguntaba, digo, bueno, ¿quién me podría decir los 10 mandamientos, verdad? Y bueno, muchos de nosotros pues a lo mejor pueden decir 2, 3, 4, 5, pero realmente es algo como que tenemos ahí en un ladito y no le hemos dado quizá la importancia que tiene y desde luego no nos lo sabemos. Entonces, bueno, vamos a leerlo rápidamente. En otra semana, si Dios lo permite, entraremos con más detalle en lo que son propiamente los 10 mandamientos. Hoy quiero hacer un poco una introducción, pero los vamos a leer y dice así la palabra del Señor en Éxodo capítulo 20. Dice, habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Este es el primer mandamiento. Dice el segundo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dice el tercero, no te harás imágenes. Ese es el primero, perdón. Dice el segundo, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Este es el segundo mandamiento. Ahora el tercer mandamiento dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tomare su nombre en vano. Dice el cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda su obra, mas al séptimo día de reposo. Mas el séptimo día es reposo para el Señor, es Sabbat, para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Amén. Ese es el cuarto mandamiento. Los cuartos mandamientos primeros hablan de nuestra relación con Dios y ahora, a partir del quinto, nos habla de nuestra relación unos con otros. Y dice el quinto, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Dice el sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. 8, no hurtarás. 9, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y 10, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Estos son los 10 mandamientos que están aquí. Quizá alguno pues lo ha oído de pasada, o todos quizá tenemos una cultura en la que se nos ha enseñado en algún momento, pero sí te digo que si tú tomas Éxodo capítulo 20 y lo comparas, por ejemplo, con el catecismo católico, te vas a llevar una sorpresa, y os lo dejo de tarea a aquellos que puedan acceder a un catecismo católico, y os vais a sorprender cómo los 10 mandamientos que ellos reflejan allí, pues tienen algunos cambios. En definitiva, el segundo mandamiento no aparece por ningún lado y el 10º mandamiento lo han desdoblado en 2 para poder completar los 10. Pero bueno, ese tema quizá os lo dejo de tarea y podríamos tratarlo en otro momento.
Ahora lo que yo quiero llamar es a una reflexión, hermanos, hermanas. Aleluya. Los 10 mandamientos escritos en tablas de piedra por Dios son vigentes hoy por hoy, tienen importancia, o por cuanto son de la ley y ya Cristo vino y ha establecido un nuevo pacto, ya no debemos tenerlos importancia. Es algo capital, es algo a meditar, ¿verdad? Ahora, así de primeras podemos pensar que mandamientos como no matarás, no robarás, no cometerás adulterio, así de primeras nos viene así a la mente que realmente siguen vigentes, ¿verdad? Pero de qué manera y cómo, ¿verdad? Entonces, este es un poco el tema que quiero presentar hoy y dedicarle algunas semanas. De momento, pensemos lo siguiente. En Éxodo capítulo 19, verso 3, nos dice la palabra de Dios que Moisés subió a Dios y el Señor lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Es decir, estos mandamientos Dios se los dio allí en el monte santo, en el monte de Sinaí, allí donde había una nube que lo cubría, que había truenos, relámpagos, sonido de bocina, a ese monte en el que el pueblo no se atrevió a acercarse y de hecho no estaban preparados para acercarse, y solo Moisés, como el ungido en ese momento, tuvo el privilegio de subir a la misma presencia de Dios. Dice que Dios mismo dio estos mandamientos. Y además, cuando bajaba Moisés, dice que su rostro brillaba, o sea, estaba en la misma presencia de Dios, viéndole cara a cara. Aleluya, como cuando entraba en el tabernáculo luego posteriormente. Es decir, algo importante, es algo importante, no fue un sueño que tuvo alguien, no fue una idea, no fue un profeta, fue Dios mismo el que cara a cara se los dio a Moisés. Entonces yo creo que hay que poner atención. Además, si sigues leyendo allí en Éxodo capítulo 19, verso en el 4 en adelante, dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído aquí, a mí. Ahora pues, dice, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra. Dios está diciendo que aquellos que escuchen y que guarden estos mandamientos, este pacto que Él está haciendo, pues que serán su especial tesoro. Les promete además protección, les promete que Él estará sobre ellos. En ese momento Dios está estableciendo un pacto con el pueblo de Israel, ¿verdad? Nosotros sabemos que ahora Dios ha establecido un pacto con toda la humanidad. Cuando Jesús, tomando la copa de vino el día de la última cena, Él dijo, esta es la sangre del pacto, del nuevo pacto que hago con vosotros, que es mi sangre, ¿verdad? La copa del nuevo pacto que es mi sangre, aleluya. Entonces, de alguna manera, decimos, bueno, pues ese era el pacto que Dios hizo, que guardara esos mandamientos y todas las leyes que lo acompañaban, pues iba a ser el pueblo escogido de Dios, iba a tener la protección del Señor, Dios los iba a guiar a la tierra prometida, Pero decimos, bueno, pero ahora hay nuevo pacto, entonces ¿qué hacemos con estos mandamientos, verdad? Hay diferentes corrientes en el mundo, hay gente que, en corrientes religiosas me refiero, hay gente pues que es muy legalista y se centra mucho en los mandamientos que hay que cumplir, hay gente que es muy liberal y dice, bueno, estamos en Cristo, gloria a Dios, podemos vivir como queramos porque ya vivimos en la gracia, ¿verdad? Y yo creo así, de plano te digo que hay que encontrar el equilibrio. La salvación sin duda es por gracia, por medio de la fe, y he tomado pues unas cuantas semanas para fundamentar esta doctrina básica del Evangelio. La salvación es por la gracia, por medio de la fe, no es por cumplir los mandamientos. Dios no nos da acceso a su pacto ahora por cumplir los mandamientos, sino que nos lo da por el oír su palabra, el creer, el arrepentirnos y rendirnos a Él, para que Él entonces nos limpie de nuestros pecados y nos selle con su Espíritu Santo. Entonces ahora los mandamientos no son el requisito para acceder al pacto que Dios quiere establecer con nosotros. Pero por otra parte, sabemos lo que dice el Señor en Juan capítulo 14, verso 15, cuando dice, si me amáis, guardad mis mandamientos.
Es decir, parece que hay mandamientos que Dios, Jesucristo, nuestro Señor, el Hijo de Dios, también nos dice que debemos guardar. Entonces, y como decía antes, hay mandamientos como no matarás, no robarás, no adulterarás, que son muy claros, que cualquier persona que tenga cierto conocimiento o cierta preparación o experiencia o tradición religiosa cristiana, pues va a decir que no, Dios no quiere que matemos, y si matamos nos estamos incumpliendo un mandamiento de Dios. Por tanto, habrá que examinar con detalle los 10 mandamientos, que lo haremos en otro día, y ver cómo cada mandamiento de esos se nos aplica a nuestra vida hoy. Insisto, no para que cumpliendo los mandamientos Dios nos dé la salvación, sino porque Dios nos ha salvado, amamos a Dios, y dice el Señor que si le amamos cumplamos sus mandamientos. Entonces, este es un poco el tema que yo quiero reflexionar hoy. ¿Hasta qué punto y de qué manera tenemos que poner atención a los mandamientos? Porque están en la palabra. Dice 1 Timoteo que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para instruir, para corregir y para dirigir al hombre y hacerle más cercano a Dios. Aleluya. Entonces, el Señor se tomó el trabajo de manifestarse sobrenaturalmente allí en Éxodo 19 con las manifestaciones sobrenaturales y dar estos mandamientos, y fíjate que Él los quiso dejar escritos en unas tablas de piedra. Eso también es significativo. En Éxodo capítulo 24, versos 12 en adelante, Éxodo 24, 12, dice que entonces el Señor le dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá. Dice: y te daré las tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Dios ha escrito con su mano mandamientos en la piedra para que queden constancia, para que quedara una constancia, para que no fueran palabras que se la llevaba el viento, que quedara una constancia sólida, pesada, fuerte, dura, resistente y durable, y quedaran ahí los mandamientos en 2 tablas de piedra escritos por la mano de Dios. Es decir, algo importante para el Señor que se toma este trabajo. Ahora bien, si ustedes y vosotros habéis leído el libro de Éxodo, sabéis que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, cuando Moisés estaba en lo alto recibiendo precisamente estos mandamientos, pues Aarón, su hermano, viendo la presión del pueblo, dijo: Moisés, no sabemos dónde está, vamos a coger el oro, hacemos aquí un becerro y hacemos fiesta para el Señor. O sea, rápido se fue a la idolatría. Resulta que cuando viene Moisés con las 2 tablas, pues ve aquello, ya Dios le estaba avisando, y cuando ve aquello se llena una ira santa de Dios, coge las tablas y las tira al suelo y las rompe. Como diciendo: este pacto está roto, esto no hay posible, esta gente no cumple. El segundo mandamiento: no te harás imagen ni semejanza, pues ya directamente lo estaban incumpliendo. Estaban haciendo una fiesta pagana con fornicación y con de todo. O sea, estaban ya en el pecado. Cuando Dios estaba tratando con un hombre ahí en la intimidad del monte, y el pueblo estaba desenfrenado. Entonces dice: bueno, ya se acabó este pacto, ya no hay posibilidad. Pues no. Dios se toma el trabajo y llama otra vez a Moisés y quiere que otra vez se escriban los 10 mandamientos en piedra. Es como diciendo, yo creo que esto es un anticipo, es como diciendo, bueno, el primer pacto en algún momento va a ser roto, va a ser quebrado, pero va a haber otra oportunidad. Y Dios escribe por segunda vez por mano de Moisés, lo leemos ahí en Éxodo capítulo 34, cuando el Señor le dice, Éxodo 34, dice que el Señor le dijo a Moisés: alísate 2 tablas de piedra como las primeras y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Amén. O sea, ahora tú prepárate esas tablas, tú eres el que tienes que poner de tu parte para que yo pueda escribir esos mandamientos. Yo sin duda creo que esto es todo simbólico del nuevo pacto que luego el Señor establece en Cristo y que Él establece y escribe su ley en nuestros corazones. Pero en ese momento vuelve a escribirse en piedras.
como cosa significativa o curiosa, os diré que en Éxodo 34 estamos leyendo que el Señor dice que Él escribirá, y si vamos al pasaje cuando Moisés está recordando todo esto en el libro de Deuteronomio, capítulo 10, que Deuteronomio es todo el recuerdo de Moisés, recordando todos los mandamientos y todo lo que habían pasado en el desierto. Entonces dice exactamente lo mismo, amén. Pero dice, verso 2, y escribiré en aquellas tablas las palabras, dice Dios. Pero luego dice el verso 3, e hice un arca de madera de acacia y labré las dos piedras como las primeras y subí, y escribió Dios las tablas. Es decir, que las segundas tablas las hizo el Moisés, y Dios escribió sus mandamientos. Yo lo que quiero es estar con esta introducción llamando la atención, hermanos y hermanas, a que Dios tomó una importancia para estos mandamientos. Tomó una importancia y quería que fueran perdurables, querían que hubiera una constancia de esos mandamientos. Ahora, la Torá, lo que se denomina la Torá, que es la ley de Dios, la ley del antiguo pacto, está compuesta por he leído que son 613 mandamientos. O sea, nosotros ahora estamos hablando de los 10 mandamientos, son esos 10 que Dios escribió en 2 tablas de piedra, pero aparte de eso, en total dio 613 mandamientos. Entonces, de esos 613 mandamientos tenemos pues estos 10 primeros y tenemos mandamientos sanitarios, mandamientos humanitarios, temas de cómo debían tratar a los esclavos, temas de cómo debían hacer justicia, temas de cómo debían sanar enfermedades, y luego un montón de leyes y mandamientos rituales en relación con la construcción del arca, del templo, del tabernáculo y de los ritos, de cómo tenían que ser los sacerdotes, de los levitas, de los sacrificios, de las fiestas, toda una serie de mandamientos relacionados con los ritos religiosos que Dios estableció y que sabemos que todos son símbolo de Jesús, el Mesías que había de venir, ¿vale? Entonces, estos 10 mandamientos están dentro de todos esos 613 mandamientos que el Señor mandó. Sin embargo, también sabemos cómo en Éxodo capítulo 6 y verso 4, este es un verso que deberíamos saber de memoria, Éxodo 6, 4, y dice, gloria al Señor, no, perdón, no es Éxodo, es Deuteronomio 6, 4, Deuteronomio 6, 4, es el quinto libro de la Biblia, y el Señor le dijo, o Moisés recordando lo que Dios le había dicho, y entonces dice, el título aquí en la Biblia aparece el gran mandamiento, porque estas palabras luego Jesucristo las repite, y ahora lo vamos a ver más adelante, pero en Deuteronomio capítulo 6, verso 4, el Señor dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Entonces, poco antes del Señor dar sus 10 mandamientos, o poco después, porque aquí en Deuteronomio es en el capítulo 5 donde leemos los 10 mandamientos, poco después de el Señor dar los 10 mandamientos, nos hace esta aseveración, este llamado, esta exhortación, esta orden. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amén. Entonces, de alguna manera, el Señor quiso como resumir la ley, que al final es reconocer que Dios es uno y hay que amarle con todo el corazón. Y esto es precisamente lo que dijo Jesucristo, que un poquito más adelante lo vamos a ver con más detalle,
cuando le preguntaron, bueno, y de toda la ley, de esos 613 mandamientos, ¿cuál es el primero? ¿Cuál es el más importante? Y en Marcos capítulo 12, verso 28, Jesús dijo, el principal mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y dijo, este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el Señor dijo que había un mandamiento importante que resumía todos, bueno, dos, que es amar, entender que Dios es uno, oír la voz de Dios, entender que es uno y amarle con todo nuestro ser, y el segundo es amar a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Quiere decir, hermanos, que los mandamientos no han sido abolidos como tal, ¿verdad? Podemos decir que de alguna manera siguen vigentes y Jesucristo les ha dado una nueva dimensión. Evidentemente, los mandamientos no están a la misma altura o con la misma función que tuvieron allí en el monte Sinaí y con el pueblo de Israel en el Antiguo Pacto. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, en Levítico, capítulo 18, verso 5, hay un texto que cita luego el apóstol Pablo, en Levítico 18, 5, dice así. Dice, por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales, haciendo el hombre, vivirá. Vivirá en ellos, dice, yo el Señor, ¿ves? Entonces, por ejemplo, en Romanos 10:5, el apóstol Pablo lo recuerda, dice, porque la ley dice, el que haga estas cosas vivirá por ellas, mas ahora la ley de la justicia por la fe dice, el que cree será justificado, ¿vale? Entonces, cuando Pablo está explicando esa nueva justicia por fe, pues nos recuerda que la justicia en el Antiguo Pacto es el que haga estas cosas vivirá. Es decir, no estamos ya bajo esa ley, no estamos ya bajo esa, digamos, esa justificación por las obras, por la ley. Entonces nosotros ya no estamos bajo esta ley que dice el que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero ¿quiere decir eso que no son importantes? Pues eso es lo que tenemos que ir sacando conclusiones cada uno. La Biblia dice en Romanos capítulo 3 y verso 20, y también en Romanos 10:5, pero vamos a Romanos 3 primero, y así lo podéis buscar vosotros también, y si no lo apuntáis, por favor, y lo busquéis luego con calma. En Romanos capítulo 3, verso 20, dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y sigue, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él. Es decir, ahora ya la justicia no es por el cumplir los mandamientos. Y como dice ahí en Romanos capítulo 10, verso 5, que lo mencionábamos antes, dice, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas, citando ese Levítico 18. Pero ahora dice el verso 6, pero la justicia que es por la fe dice así, y tal, bueno, porque dice un momento más adelante, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es decir, que no, los mandamientos están ahí, y toda la palabra es útil para instruirnos, pero están ahí ahora no para que nosotros, cumpliendo esos mandamientos, alcancemos justicia delante de Dios, sino vamos a ver de qué manera y para qué están. Fíjate que en Hebreos capítulo 8, verso 13, dice la palabra, y yo lo busco para que os dé tiempo también a vosotros, Hebreos capítulo 8, en el verso 13, porque dice,
Al decir nuevo pacto, hablando del nuevo pacto en la fe en Jesús, dice, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Es decir, que el pacto ese que hizo Dios con Moisés y que Moisés roció la sangre de los becerros y dijo, esta es la sangre del pacto que Dios hace con nosotros, de los 10 mandamientos, el que haga estas cosas vivirá, ese pacto ya no está vigente para nosotros. Ahora está vigente el pacto que ha hecho Jesucristo, que ha dicho, esta es la copa del nuevo pacto, que por mi sangre es derramada por muchos. Y este es el pan de mi carne, que es entregado y partido. Entonces estamos en el nuevo pacto, en el pacto por la fe en Jesucristo, y la justicia por medio de la fe, es la justicia por gracia por medio de la fe. Amén. Ahora bien, ¿eso significa que estamos sin mandamientos? ¿Eso significa que da igual lo que hagamos? ¿Hemos creído y ya está, podemos vivir de cualquier manera? Pues no, no es así. Vamos a ver, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 9. 1 Corintios, voy a citar algunos pasajes para ver que la Biblia nos expresa que no es así. 1 Corintios 9, verso 21, cuando está diciendo en el verso 20 Pablo que se ha hecho, dice, me he hecho judío, a los judíos me he hecho como judío para ganar a los judíos. Dice, a los que están sujetos a la ley, y dice, aunque yo no estoy sujeto a la ley. O sea, está diciendo él ya que él era fariseo de la tribu de Benjamín. Pero él ya ha comprendido que ya no está sujeto a la ley. ¿Qué significa no estar sujeto? Pues que no es la ley la que le determina su comunión con Dios. No son los mandamientos lo que determina cuán cerca está de Dios, porque él está en la gracia, está en el Espíritu y está por encima de la ley, porque él cumple la ley en el Espíritu. Entonces los mandamientos no le sujetan, no le agobian, no son algo que le presionan. Entonces dice, como si yo estuviera sujeto a la ley, porque él también se presentaba de esa manera para ganar a los que estén sujetos a la ley. Y dice el verso 21, a los que están sin ley, o sea, a los gentiles, como si yo estuviera sin ley. O sea, él se presentaba como con la libertad de Cristo, pero dice, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. O sea, Pablo está diciendo, mira, yo ya no estoy bajo esa ley de mandamientos, el que haga estas cosas vivirá por ellas, pero tampoco estoy sin ley, no estoy sin una ley. Dios me ha dado una ley, pero es una ley en Cristo, es una ley en el Espíritu, porque veremos que hemos visto ya cómo por el Espíritu Dios escribe su ley en nuestros corazones, para que nosotros nos dejemos guiar por el Espíritu, porque el que anda en el Espíritu no hallará condenación, porque andará en los mandamientos de Dios, porque el Espíritu de Dios le va a guiar en la voluntad del Señor. Entonces ya no es que los mandamientos sean algo que esté por encima, que tenemos que atravesar cumpliendo para librarnos y llegar a Dios. No, los mandamientos los hemos incumplido, todos, pero por la gracia del Señor Jesucristo, Dios nos ha quitado esa carga, nos ha quitado esa condenación, nos ha librado del tener que ser justos y justificados por ello, y por medio de la fe nos ha dado acceso, aleluya, a la salvación, al reino, a la comunión, a la reconciliación con Dios, y nos ha dado su Espíritu, primero como un sello y confirmación de la salvación, y dos, como una fuerza, un dinamis, un poder, para que nosotros podamos andar en la voluntad de Dios. Amén. Caminando hacia la perfección. Yo lo veo claro y espero que lo veáis claro. No es que estemos sin ley, sino que estamos, dice, bajo la ley de Cristo, la ley de Cristos, la ley de la unción, la ley del Espíritu, la ley que la unción nos va a dar, que el Espíritu nos va a guiar. Dice, el Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad. Dice, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y entonces me seréis testigos. O sea, seremos un testimonio vivo de que Cristo nos ha salvado, porque el Espíritu Santo nos va a dar esa luz para alumbrar en este mundo.
Aleluya. Y en Mateo capítulo 5, verso 17, Jesús dijo claramente: no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Aleluya. Jesús ha venido a cumplirlo, porque muchísimos de los mandamientos eran sombra y tipo de lo que él iba a hacer en su primera venida y en su segunda venida. Entonces todo apuntaba a Cristo, los sacrificios de los corderos, los sacerdotes, todos los ritos, cada cosa del templo, todo apuntaba a Cristo. Cuando viene el Señor está cumpliendo, por lo tanto, todos esos ritos, todos esos mandamientos que eran tipo y sombra, pues ya están cumplidos y por lo tanto dejan de tener una vigencia, porque ya el Señor Jesucristo ha venido en carne y nos lo ha traído y nos lo ha hecho vivo y nos ha dado la ley del Espíritu para que andemos en esos mandamientos que dice que quiere que Él andemos si es que le amamos. ¿Vale? Y luego hay otros mandamientos que están ahí y que ahora, pues, gloria a Dios, hay que ver cómo se actualizan. Porque, insisto, no matarás, yo no creo que ningún cristiano diga que es que ya Dios, ya ese mandamiento no es vigente. No creo que nadie cristiano vaya a decirlo. O no adulterarás, o no robarás, o no dirás falso testimonio, ¿verdad? Entonces, esta es la cuestión, esto es lo que tenemos que estudiar y por eso vamos a dedicar unas semanas un poco a estudiar los mandamientos, a ver de qué manera debemos cumplirlos, cuáles debemos cumplir, cómo se han actualizado y así. Entonces, volvemos entonces al gran mandamiento. Vamos a Marcos capítulo 12, verso 28. Marcos 12, 28 en adelante. Amén. Entonces dice: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que le habían respondido bien, que les había respondido bien el Señor Jesús, dice, le preguntó: ¿cuál es el principal mandamiento de todos? O el primer mandamiento. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice: no hay otro mandamiento mayor que estos. Pregunta: ¿está el Señor Jesucristo diciendo que no hay mandamientos? No. Está diciendo que el primero y más importante es este: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser. Y que hay otro que es el siguiente: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego dice que no hay otro mayor. No quiere decir que no haya otro mandamiento, cuidado. ¿Te das cuenta? El Señor Jesucristo no está diciendo ya no hay mandamientos. Una vez salvo, siempre salvo. Estás en la gracia, puedes hacer lo que sea, que Dios te va a perdonar siempre. No. El Señor dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y nos dice que el principal es este. Porque si vamos al pasaje paralelo en Mateo 22, cuando está citando esto mismo, dice Mateo 22, a partir del verso 34, dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle, diciendo, verso 36, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? A lo mejor estaba pensando, bueno, de esos 10, ¿cuál es el más importante, no? O de las fiestas que mandas guardar, o de los ritos que nos mandas, ¿cuál es el más importante? Y el Señor le responde, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, el primero. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice: de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas.
Entonces está diciendo, este es el resumen. En otro lado dice que en estos mandamientos, en esto se resume la ley. En esto, digamos, se cumple, se completa la ley. En estos dos mandamientos. Entonces, la ley y los profetas se resumen o se alcanzan o se pueden entender en esos dos mandamientos. Amarás a tu Dios con todo tu ser y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dices, ¿pero cómo puede ser esto? Bueno, porque el Señor lo dice, por ejemplo, en Romanos capítulo 13, por medio del apóstol Pablo. Dice, y nos lo aclara un poquito más, Romanos capítulo 13, verso 8 en adelante, cuando dice, Romanos 8, 9, o bueno, empezando del 8, o sea, Romanos 13, a partir del verso 8 dice, no debas nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Por qué dice? Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Aleluya. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Aleluya. Es decir, todo se resume en amar a Dios y amar al prójimo, porque los 4 primeros mandamientos de los 10 se van a cumplir amando a Dios. Y los otros 6 mandamientos que están aquí, no hurtarás, no dirás falso, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, dice. Todo se resume en esta sentencia: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aleluya. Es decir, que se resume. Si tú andas en el amor, si conseguimos andar en el amor, Dios es amor. Si Dios está en nosotros y andamos en el amor, vamos a amar a Dios, porque va a ser algo que brote naturalmente de nuestro ser, y vamos a amar a nuestro prójimo, y amando a nuestro prójimo, pues no vamos a matarlo, no vamos a robarle, no vamos a engañarle, no vamos a codiciar lo que tiene. Aleluya. Y todos los mandamientos de la ley se van a cumplir en nuestra vida andando en el amor de Dios. No vamos a incumplir mandamientos en contra de nadie, porque el amor de Dios en nosotros nos va a guiar a cuidarlo, a respetarlo, a amarlo como si fuéramos nosotros mismos. Aleluya, amar a tu prójimo como a ti mismo. O como dice otra sentencia del Evangelio cuando dice, aleluya, haz con los demás lo que te gustaría que te hicieran, y se podría añadir, y no hagas con los demás lo que no te gustaría que te hicieran. Y en esto se resume toda la ley. Dios dijo, no matarás, no robarás, pero no quiere que lo veamos de forma negativa, sino de forma positiva. Ahora, ama a tu prójimo. Ama a tu prójimo. Y en esto entonces, pues leyes como aquella que, por ejemplo, decía que cuando una vaca, tú dañas la vaca de tu prójimo, pues entonces tenías que darle una vaca a cambio o tenías que pagar un precio. Pues lógico, si tú amas a tu prójimo y le haces un daño, pues vas a restituir, vas a querer restaurar ese daño, ¿verdad? Y así pues todos los mandamientos, aleluya, todo se va digamos, a cumplir en el amor de Dios. Entonces, esta es la cuestión. No es que estemos sin ley, estamos en la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Pues andar en el amor, amar a Dios por encima de todo y amar a nuestro prójimo como nosotros mismos, y entonces cumpliremos los mandamientos, porque el Espíritu que está en nosotros nos va a guiar. Aleluya, gloria al Señor. Y para más refuerzo de esta doctrina, vamos a Gálatas capítulo 5 y verso 14. Cuando dice, vamos a empezar del 13, cuando dice, porque vosotros hermanos, Gálatas 5:13, porque vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados,
solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, más claro, el agua, sino servíos por amor los unos a los otros. Y luego concluye, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. Es decir, no usemos la libertad, estamos en la libertad de Cristo. Dios nos ha libertado de esa condenación de los mandamientos, de la condenación de la ley. Nos ha librado no de los mandamientos en sí, sino de la condenación y de la necesidad de ser justificados por los mandamientos. De eso nos ha libertado Cristo. Estamos en la libertad del Espíritu Santo. Pero dice, no uséis esa libertad entonces para andar en la carne. Y Gálatas, sabéis que un poquito más adelante habla de andar en el Espíritu, no en la carne, de las obras de la carne y del fruto del Espíritu. Fornicación, adulterio, herejías, disensiones, pleitos, griterías, enemistades, obras de la carne, más fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice, contra tales cosas no hay ley. ¿Qué está diciendo? Si tú andas en ello, en ese fruto del Espíritu, no hay ley que pueda acusarte, porque tú no vas a hacer nada indebido, no hay ningún mandamiento que pueda ir contra ti. Entonces no te tienes que estar focalizando ya en esas tablas de piedra frías, ajenas, extrañas y externas, las cuales se rompieron, como Dios diciendo que algo diferente quiere hacer. No te fijes en esos mandamientos como algo a lo que tú acercarte a un monte alto, lejano y difícil de acceder, sino deja que Dios escriba su espíritu, sus mandamientos en tu corazón. Deja que Él te transforme y deja que el Espíritu dé fruto en tu vida, porque entonces vas a andar en ese fruto de amor, de paz, de paciencia, de benignidad, de fe, de mansedumbre y de templanza, y no habrá mandamiento que pueda ir contra ti, porque cumplirás los mandamientos cumpliendo o focalizándote en el resumen de todos. Ama a Dios por encima de todo, con todo tu ser, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Gloria al Señor. Entonces, en esto se resume, no hay otro mandamiento mayor, pero hay otros mandamientos. Lo que pasa es que si tú andas en los primeros, vas a cumplir los demás, pero hay otros mandamientos. Y eso es lo que vamos a estar analizando en estas semanas. ¿Qué mandamientos? ¿De qué manera? ¿Cómo debemos actualizarlo? Y para terminar por hoy, quiero recordar Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2 es uno de los pasajes que más me gusta de la Biblia, por cuanto resume la salvación por gracia. Y entonces a partir del verso 4, cuando dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. O sea, aún estando muertos, no porque cumplíamos los mandamientos, sino porque los incumplíamos, y eso era causa de pecado y de muerte espiritual. Cuando estábamos separados de Dios, sin pacto, porque éramos gentiles y sin esperanza, dice en otro lugar. Entonces dice, aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y dice, por gracia sois salvos. O sea, aleluya, menos mal que tú y yo tenemos entrada en el reino por la gracia, y no por los mandamientos, porque entonces yo desde luego no podría entrar, y tú tampoco, porque ya lo dice la Biblia, que ningún hombre puede cumplir, ninguna mujer puede cumplir los mandamientos. Por tanto, por gracia sois salvos, y dice, y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, y dice un poquito más adelante, verso 8, porque por gracia sois salvos, y esto se te tiene que entrar en los tuétanos de tu ser, en lo más profundo de tu mente y de tu corazón. Tienes que entender que por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, dice, pues es don de Dios. Y recalca, no por obras, para que nadie se gloríe. No es por las obras, no es por el cumplimiento de los mandamientos, sino es por la fe.
Y esta es la base del Evangelio, lo estuve predicando antes del verano, y por favor, que no se nos vaya de la mente, ¿vale? Nunca, ni del corazón. La seguridad, la certeza, esa fe de la salvación, y que el Espíritu Santo nos dé testimonio cada día de que somos hijos de Dios, y que ese Espíritu Santo nos guíe a la verdad y al amor y a las buenas obras. Pero fíjate que que es uno de los pasajes claves de bandera de la fe y de la salvación por gracia, ¿cómo continúa después cuando dice en el verso 10, porque somos hechura suya, o sea, somos hechos a su imagen, somos hechos como Él, creados en Cristo Jesús, dice, léalo ahí, en Efesios capítulo 2, verso 10, dice que creados en Cristo Jesús, dice, ¿para qué? Dice, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos por ellas. Dios nos ha salvado para que andemos en su camino, para que andemos en su voluntad, para que andemos en esas buenas obras, cumpliendo sus mandamientos, andando en su espíritu, dando fruto para Él. Aleluya. Gloria al Señor. Así que está claro, hermanos y hermanas, que los mandamientos están ahí como un testimonio. Gloria a Dios. Gálatas capítulo 3, verso 21 y 25, dice luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia sería verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes de que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, o sea, nuestro cuidador, el que nos guiaba de siendo niños. ¿Para qué? Para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Entonces, apunta estos pasajes, estúdialos, medita sobre ellos y entiende cómo Dios ha puesto los mandamientos como una guía, como un ayo, para confilarlo todo bajo pecado, para darnos a mostrar realmente nuestra necesidad, nuestra realidad espiritual que heredamos de los primeros padres, y para que entonces estos mandamientos, este entender el pecado que arrastramos, nos guía a Cristo, nos guía a la justificación por la sangre de Jesucristo y a la salvación por gracia de Dios por medio de la fe. Amén. Así que con esto termino, gloria al Señor. Somos creados para buenas obras, allí están los mandamientos, y termino recordando Juan capítulo 14 y verso 15, cuando dice, aleluya, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuáles son esos mandamientos que el Señor Jesucristo nos recalca? ¿Cuáles son los que Él ha mencionado? ¿Cómo se actualiza esa ley de los 10 mandamientos? ¿Qué nuevos mandamientos el Señor Jesucristo está dando? Porque hay nuevos mandamientos. Pues eso es lo que vamos a intentar investigar un poco en este mes de septiembre, por lo menos, si Dios lo permite. Vamos a dedicar un poquito más de tiempo a examinarlo. Yo espero, hermanos y hermanas, que podamos tener un entendimiento de la voluntad de Dios para nuestra vida. No seamos hipócritas y nos queramos justificar diciendo, no, esos mandamientos ya no están vigentes. Es muy fácil, ¿verdad? Decir, no, estoy en la gracia, ya puedo fornicar, ya puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, porque la gracia de Dios me ampara. Dios mira el corazón, Dios sabe que soy bueno, aunque bueno, le he robado al otro, pero he dicho esta mentira, pero es una mentira piadosa, he robado esto, pero por necesidad. En fin, ¿qué cosas hay en nuestra vida que realmente Dios ahora, y digo, insisto, ya hablando aquellos que ya han recibido esa salvación,
Porque si tú sientes ahora que el Espíritu Santo te convence de alguna manera de pecado, sientes que realmente hay algo en tu vida que no está bien, pues yo te pido y te invito ahora en esta oración que te arrepientas, digas Señor, perdóname, y que recibas a Cristo en tu corazón, que seas bautizado en su nombre, porque Dios tiene la promesa de llenarte con su Espíritu. Entonces vamos a hacer esta oración y vamos a pedir al Señor también a aquellos que por su gracia hemos alcanzado salvación, pues vamos a pedirle que nos alumbre el entendimiento para comprender cuál es la perfecta voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Bueno, hermanos, hermanas, Dios os bendiga. Vamos a hacer una oración y con esto termino. Gracias, hermana Liliana. Gloria a Dios. Te invito a que cierres tus ojos, abras tu corazón, le digas, Señor Jesús, con tus palabras, Señor y Dios poderoso, te adoramos, te glorificamos y te damos las gracias por tu amor y tu misericordia, porque tú, Señor, estás en tu palabra nos habla, tu palabra te revela, Señor, tu naturaleza, tu amor y tu propósito para nuestra vida. Gracias, Señor, te pido que perdone nuestros pecados. Si alguno todavía no ha alcanzado salvación, pueda arrepentirse, pueda pedir ese bautismo, pueda pedir, Señor, la llenura de tu Espíritu Santo, el recibir el sello, el recibir las arras de la justicia y de la salvación. Padre Santo, aleluya, aquellos que por tu gracia lo hemos alcanzado, que tú nos muestres cómo esos mandamientos se aplican para nuestra vida, de qué manera podemos andar en esas buenas obras que dice tu palabra, que tú has establecido para que andemos en ella. De qué manera, Señor, si te amamos y queremos agradarte, cómo podemos cumplir esos mandamientos. Aleluya, Jesús, ayúdanos. Aleluya, Jesús, te adoro, te alabo. Quita todo espíritu de pecado, quita todo espíritu de injusticia, todo espíritu de religiosidad. Sácalo por la sangre de Jesucristo. Haznos libres, aleluya, la libertad en Cristo, la libertad para amarte, la libertad para servirte. Aleluya, porque te queremos servir voluntariamente, no por obligación, aleluya, sino por amor. Que ese amor a ti sea lo primero en nuestra vida. Aleluya, Jesús, gloria a tu nombre, santo. Santo, 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 aleluya. Y que ese amor a ti también venga, Señor, como un amor al prójimo, para ser testigos tuyos, testimonio de tu amor, de tu salvación y de tu gracia. Bendice los hogares, guárdanos, Señor, tus ángeles, Señor. Bendice los jóvenes que comienzan los cursos, los chicos, Padre. Bendice, cuida, libra del mal. Por la sangre de Jesucristo. Gracias, Señor. Bendice a la hermana Liliana, su familia, todos los que se conectan, Señor, y los que hoy nos han conectado también. Padre Santo, gracias, Señor. Gracias. Gracias. Dile al Señor, gracias, gracias, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios os bendiga.